Vamos a iniciar el curso de Electrónica 1 con una introducción sobre las dos teorías en las que nos vamos a apoyar, y en general se apoyan todas las ramas de la ingeniería eléctrica, que son los circuitos eléctricos y la electromagnética. Como veremos a lo largo de su formación informática, vamos a tener tópicos de, obviamente, electrónica, de comunicaciones e instrumentación. Rara vez, pero no exentos, pueden llegar a la manipulación de máquinas eléctricas. Bueno, todo esto va a estar basado en teoría de circuitos eléctricos. Por lo tanto, este es uno de los cursos más relevantes para ajustar técnicas, bueno, una definición de un circuito eléctrico es una interconexión de elementos eléctricos. Por ejemplo, si tenemos tres elementos básicos: una batería, una lámpara y un alambre de conexión, tendríamos un circuito eléctrico clásico. La batería, una lámpara y cables de conexión. La batería ofrece un voltaje constante conectado a las terminales de la lámpara, y a través de esta fuente de energía se puede prender la lámpara. Eso es un circuito eléctrico simple. Entonces vamos a estudiar ese tipo de circuitos. La mayoría, a excepción que les comente, va a ser corriente directa. No vamos a trabajar con corriente alterna. Tal vez solo hable de forma muy rápida sobre la diferencia entre estas dos. Y también vamos a cubrir simulación para circuitos eléctricos a través del software PSIM. El software PSIM nos va a ofrecer la simulación en tiempo real de los circuitos que estemos analizando y todos sus componentes, para comprobar nuestros ejercicios, porque vamos a resolverlos de forma analítica, matemática. Y como comprobamos, pues lo podemos simular y verificar nuestros resultados. El objetivo del curso no es el estudio de diversos usos a los circuitos eléctricos, sino el análisis de los circuitos eléctricos o electrónicos. Este análisis es una técnica muy poderosa, no solo para este curso. El análisis referente a este curso les va a servir para las demás materias de programación. Es aprender a resolver problemas. Es lo que les va a dejar este curso mediante un procedimiento científico. Así pues, el curso les va a dejar esta metodología plasmada tanto de forma empírica como en documentación, porque vamos a generar reportes.
Bueno, vamos a empezar a... Antes de continuar a ver el sistema de unidades, ¿qué es esto? El sistema de unidades que vamos a manejar en el curso es el internacional. Hay 7 unidades principales que pueden derivarse, de las que pueden derivarse las unidades de todas las demás cantidades físicas. Entonces, si revisamos esta tabla, esta es la tabla que nos interesa. Las 6 unidades básicas del sistema internacional y una unidad derivada. Bueno, sería longitud, la cantidad de longitud, unidad básica metro, símbolo M. La siguiente masa, unidad kilogramo, símbolo kg. Otra cantidad es el tiempo, medido en segundos, símbolo S. En algunas referencias como seg. Corriente eléctrica, unidad básica amperes, símbolo A mayúscula. Temperatura termodinámica, unidad básica Kelvin, símbolo K mayúscula. Intensidad luminosa, unidad la candela, símbolo CD, no confundirse con corriente directa. Y la carga, otra cantidad relevante en la física, medida en coulomb, símbolo C mayúscula, no confundirse con capacitancia. Y empezamos con entonces carga y corriente, principio fundamental para explicar todos los fenómenos eléctricos, el concepto de carga. Cantidad básica de un circuito eléctrico es la carga eléctrica. Todas las personas experimentamos un efecto de la carga eléctrica cuando intentan quitarse el suéter. Y este es de lana o algodón. Este se pega al cuerpo cuando atraviesan una alfombra y reciben un choque. Cuando sienten esos toques, experimentamos descargas, en este caso eléctricas. Y bueno, una carga es una propiedad eléctrica de las partículas atómicas de las que se compone la materia, medida en coulombs. De física elemental sabemos que la materia se compone de bloques constitutivos fundamentales conocidos como átomos. Cada átomo consta de electrones, protones y neutrones. Y la carga E de un electrón es negativa con una magnitud de 1.602 por 10 a la menos 19. Este es en el caso de un electrón. Mientras que un protón lleva una carga positiva de la misma magnitud que la del electrón. La presencia de un número igual de protones y electrones deja un átomo cargado neutralmente. Solo algunos conceptos básicos. Hay que señalar esos puntos sobre la carga eléctrica. El coulomb es una unidad grande para cargas. Un coulomb de carga en un coulomb de carga hay 1 sobre 1.602 por 10 a la menos 19, que eso es más o menos 6.24 por 10 a la 18 electrones. Así, valores realistas o de laboratorio de cargas son del orden de picocoulombs, nanocoulombs o microcoulombs. Bueno, antes de continuar, otro paréntesis para
estudiar lo que son los prefijos del Sistema Internacional de Medida. Eso hay que aprendérselo. En todo momento vamos a utilizar prefijos, donde el prefijo equivale a un multiplicador. Lo que vamos a ocupar entonces son abreviaciones, símbolos, para no estar escribiendo por 10 a la menos 19, a la 18, perdón, por 10 a la menos 9, por 10 a la menos 3, sino simplemente vamos a ocupar micro, nano, mili, por ejemplo. Centi no tiene caso, mejor los más utilizados en este curso: mili, micro, nano, pico. Y de este lado seguramente giga, mego, kilo son los más relevantes. Seguimos en los puntos de las cargas. De acuerdo con observaciones experimentales, las únicas cargas que ocurren en la naturaleza son múltiplos enteros de esta carga electrónica. Y nos dice la ley de la conservación de la carga esta establece que la carga no puede ser creada ni destruida, ya existe y se transfiere solamente. Así la suma algebraica de las cargas eléctricas en un sistema no cambia. Se considera ahora el flujo de las cargas. Una cosa es una carga electrostática, no móvil, y una carga, cuando empieza a moverse, una carga electrodinámica, dinámica. Consideremos un flujo de cargas eléctricas, o sea, flujo dinámico. Una característica peculiar de la carga eléctrica o electricidad, pues, es el hecho de que es móvil. O sea, puede ser transferida de un lugar a otro, y donde esta puede ser convertida en otra forma de energía. Por ejemplo, cuando un alambre conductor se conecta a una batería también conocida como fuerza electromotriz, las cargas son obligadas a moverse. Las cargas positivas se mueven en una dirección, mientras que las negativas se mueven en la dirección opuesta. Este movimiento de cargas crea la corriente eléctrica. Algo muy importante, que por convención se considera el flujo de corriente como movimiento de cargas positivas. Esto es por convención, por lo que hay que aclarar que, como dice el texto, se descubrió que se sabe que la corriente en conductores metálicos se debe a electrones con carga negativa. O sea, la corriente fluye de el negativo al positivo. Sin embargo, por convención universalmente aceptada, la corriente supondremos que es el flujo neto de cargas positivas, o sea, va en sentido de las manecillas. Bueno, más bien de positivo a negativo. Aquí tenemos una imagen donde nos describe que la corriente eléctrica, debido al flujo de cargas electrónicas en un conductor, va de una parte negativa a una positiva, pero por convención la tomaremos
en sentido de positivo a negativo. ¿Qué es una convención? Es una manera estándar, es un estándar de escribir algo para que otros puedan entender lo que significa. En el libro de referencia, en este libro de consulta que lo llevaremos a lo largo del curso, ocuparemos esta convención dada por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, la IEEE. Dicho esto, continuamos. Entonces, definición. La corriente eléctrica es la velocidad de cambio de la carga respecto al tiempo, medida en amperes. Entonces, una carga se mueve de un sitio a otro en un tiempo. Esa es la corriente eléctrica. Matemáticamente, la relación entre la corriente I y la carga Q y el tiempo T es corriente igual a la diferencia con respecto al tiempo de la carga. La corriente se mide en amperes, carga en coulombs, tiempo en segundos, y esto equivale a 1 ampere, entonces es igual a un coulomb sobre segundo. Si la carga transferida entre el tiempo t0 y t se obtiene integrando ambos miembros de la ecuación, para eliminar por aquí la diferencial, hacemos la antiderivada de un tiempo 0 a un tiempo t, obtenemos que la carga Q es igual a la integral pues de tiempo t0 a tiempo t de I por dt. Ahora, la forma en la que se define en esta ecuación indica que no es necesario que la corriente sea una función en valor constante. O sea, la corriente no cambia. Si la corriente no cambia con el tiempo, sino que permanece constante, se conoce como corriente directa. Mientras que si varía una corriente con el tiempo, entonces es una corriente alterna. Una corriente alterna es una corriente que varía senoidalmente con el tiempo. Senoidalmente, entiéndase que va a tener esta característica. Si graficamos la función trigonométrica seno o coseno, que es la inversa del seno, en una están desfasadas 90 grados, toda corriente alterna, incluso podría ya hablarles sobre las señales analógicas. En la naturaleza se comportan de forma sinusoidal o senozoidal. Tienen esta forma. Es una corriente entonces alterna, varía con respecto al tiempo. Y si no varía con respecto al tiempo, pues es una constante. Y entonces la corriente es directa. La corriente alterna se emplea en las casas para accionar desde el aire acondicionador, los refrigeradores, los aparatos eléctricos. Ahora, una vez definida la corriente como movimiento de carga, estas tienen una dirección asociada a un flujo. Con base a la convención previamente explicada, una corriente puede representarse como positiva o negativa. Vamos a llevar siempre esta nomenclatura. En sentido de una flecha de un punto a otro es positivo, en sentido contrario sería negativo. Así esta figura
Inciso A sería flujo de corriente positiva, y mientras que el inciso B, flujo de corriente negativa. Primer ejemplo, muy básico: cuánta carga representa 4600 electrones. Si cada electrón tiene un menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, entonces 4600 tendrían simplemente lo que es la multiplicación, y eso equivaldría a menos 7.369, perdón, por 10 a la menos 16 coulombs. Otro ejercicio: la carga total que entra a una terminal está determinada por la función Q igual a 5T por seno de 4pi T milicoulombs. Calcule la corriente en un tiempo de igual a 0.5 segundos. Bueno, de la primera ecuación sabemos que la corriente es la derivada con respecto al tiempo de Q. Q sabemos en este ejemplo que es 5T seno de 4pi milicoulombs por segundo. Entonces hay que hacer la derivada de esta función trigonométrica, que nos dice, primero derivemos por cambio de variable. U es (5t) seno de 4pi t. Entonces la derivada de esto sería 5 por seno de 4pi t, y la derivada del argumento sería 20 pi t coseno 4t. Sacamos el 4 pi, se multiplica por el 5, entonces nos quedaría 20 pi t coseno 4 pi t miliamperes. Ahora este resultado, si nos piden específicamente calcular la corriente en un tiempo igual a medio segundo, entonces simplemente sustituimos el medio segundo en t. Aquí está el resultado. Seno de 2pi, eso es 0. Todo entero de seno es 0 en el argumento si es entero. Mientras que en coseno sí nos va a dar un resultado. El coseno de 2pi de hecho es 1. Entonces nos quedará simplemente 10pi. Y eso es equivalentemente, ya convertido a grados, 31.42 miliamperes. Bueno, aquí dejaré esta primera sesión para después hablar sobre tensión o voltaje.